Me llamo Gonzalo y voy a relataros mi última historia como persona en vida porque os puedo asegurar que ya no pertenezco a este mundo. Aquella mañana salí temprano de casa como cada día arrancando mi viejo vehículo, un Citroën 2 caballos con más de 30 años en su bastidor, pero en perfecto funcionamiento y suficiente para llevarme hasta el pueblo más cercano, situado a unos 15 kilómetros de distancia, donde adquiría el pan recién cocido, el periódico del día y a veces 4 viandas, en el único economato que existía en dicha localidad. En algunas ocasiones también pasaba por la farmacia y compraba algún medicamento para mi abuelo, un hombre muy mayor, ya afectado por múltiples dolencias propias de la edad. Mi abuelo y yo vivíamos en un caserón muy antiguo, situado en una pequeña villa, en la cual, durante los últimos años, habían fallecido los habitantes de más edad, los de toda la vida, quedando en la actualidad apenas 10 personas, distribuidas en unas 4 o 5 casas. El abuelo era uno de los más longevos, contando ya con 95 años, aunque, debido a sus constantes achaques, como expresa el dicho, con un pie aquí y otro allá. Aquella mañana, sin embargo, advertí en el abuelo un ímpetu fuera de lo normal y cuando regresé a mi vehículo y entré por el patio de la casa, estaba allí de pie, erguido con su bastón, esperándome, con una sonrisa en su boca sin apenas dientes. Gonzalo, ha estado aquí el boticario. Ha venido a buscarme. ¿El boticario? Pero si hace más de 5 años que murió. ¡Qué extraño! Me ha dicho que me espera en la Casa de las Almas. ¿La Casa de las Almas? Venga, hombre, vamos para adentro, que hace ya bastante frío. Entramos en la casa y el abuelo se sentó en su butaca, como tantas otras mañanas, observando a través de la ventana y con la mirada fija en algo indeterminado, algo que tal vez él solo veía con aquellos ojillos pequeños y entornados, unos ojos que tantas experiencias e impresiones guardaban, los de toda una vida. Me metí en la cocina y fui preparando la comida, sin perder de vista al abuelo, pero algo extraño parecía suceder. En un determinado momento observé cómo el abuelo se levantó de la butaca y caminó hacia un lado de la habitación. Lo que vi me dejó un tanto perplejo. Él movía los brazos agitadamente, como si discutiera con alguien, y también movía la boca, como si hablara con un interlocutor inexistente, alguien invisible que parecía situarse a su lado, según pude interpretar. Después el anciano volvió a su butaca y se dejó caer, con gran pesadez, como quedándose sin fuerzas, con la cabeza gacha encima del pecho, para luego entrar en un estado de sueño profundo. Entonces recordé lo que había dicho: la Casa de las Almas. Se trataba de una leyenda que era todo un tópico en aquella región, desde hacía bastante tiempo, yo diría que más de 100 años. La Casa de las Almas era una antigua casa abandonada construida junto a una torre medieval que en su interior guardaba muchos misterios, entre ellos algunas historias de muerte y sufrimiento de gentes que habían vivido allí en épocas anteriores. Las malas lenguas contaban horribles hechos de muerte y de tortura, ocurridos tras sus muros. Muchos aseguraban haber visto sombras moverse por entre aquellas paredes y hasta un horripilante ser vestido de negro, en forma de una silueta de humo, que se desvanecía dentro de los pasillos
en la oscuridad tenebrosa de aquella casa a la que habían apodado la Casa de las Almas, porque los más supersticiosos afirmaban haber visto en su interior los espíritus de sus difuntos. La leyenda decía así: cuando por estas tierras has vivido y llegado el crepúsculo de tu vida, aquí has fallecido. Tu espíritu hacia la Casa de las Almas andará, guiado por la sombra eterna de la muerte, para espiar tus pecados y el descanso eterno poder encontrar. Y en caso de estar vivo, y si por delante de la casa has de pasar, procura no mirar hacia su umbral, ya que la sombra de la muerte en la puerta puede estar, y tu alma de tu cuerpo puede arrancar. Según contaba el abuelo, los espíritus de mis padres, ambos fallecidos años atrás en un terrible accidente, también se encontraban dentro de la Casa de las Almas, idea que no me hacía ninguna gracia y que me tenía completamente atormentado, ya que casi a diario tenía que pasar con mi coche por el único camino transitable de la villa y que transcurría por delante de la dichosa casa. Esfuerzos tenía que hacer por no mirar hacia su umbral, para no ver, según decía la leyenda, la terrible sombra oscura que probablemente me estaría acechando desde la entrada. La mañana se había tornado gris y tormentosa, y los destellos de los relámpagos se dejaban ver a través de las ventanas. El retumbar de los truenos hacía vibrar las paredes de aquel caserío antiguo en el que vivíamos, y la oscuridad se adueñaba por momentos de las inmediaciones. Un terrible presagio y unos horribles recuerdos comenzaron a pasar por mi mente. Cuando la lluvia comenzó a caer, torrencial y desproporcionada, como aquella vez, como aquel maldito día en que mis padres murieron, llevados por una riada que atravesó la villa debido a las fuertes lluvias. El abuelo había despertado, pero ¡oh no! ¿Qué le estaba ocurriendo? Me acerqué a él y observé cómo su enjuto cuerpo se estaba convulsionando. Y sus ojos, ¡oh Dios mío! Sus ojos estaban completamente en blanco. De repente, movió la cabeza hacia arriba, con una tensión insoportable, como si su cuello estuviera a punto de partirse, y abriendo desmesuradamente la boca en una grotesca postura y con los ojos en blanco, soltó una frase que me dejó paralizado de terror. La Casa de las Almas. La Casa de las Almas. El potente estruendo de un trueno sacudió la casa, a la vez que mi abuelo emitía un largo y agónico suspiro para después quedar desparramado en la butaca, totalmente vencido por el extraño arrebato del que yo había sido testigo segundos antes. Cuando reaccioné y pude moverme, lo sujeté por los brazos y lo sacudí violentamente. ¡Abuelo! ¡Abuelo! ¡Reaccione! ¡Dígame algo! ¡Abuelo! ¡Abuelo! El abuelo no reaccionó. Incluso parecía no respirar. Estaba... No es posible. Parecía estar muerto.
Rápidamente me dirigí hacia el teléfono y marqué el número de emergencias, con la intención de pedir auxilio. Un médico, una ambulancia, lo que fuera. Pero el intento, sí, resultó en vano. Una locución automática advertía que debido a cuestiones técnicas, las líneas se entrecortaban porque estaban colapsadas, lo cual era sinónimo de fuera de servicio, dadas las circunstancias climatológicas. Ante la duda de si el abuelo estaba muerto y por si aún le quedaba algún resquicio de vida, decidí llevarlo personalmente hasta el dispensario médico que se encontraba en el pueblo más cercano, a unos 15 kilómetros de distancia. Lo envolví en una manta y cargué con su cuerpo en brazos. La tormenta arreciaba, fuerte e implacable, y la copiosa lluvia nos empapó al abuelo y a mí en apenas 5 metros que nos separaban desde la puerta de la casa hasta el coche. Suerte que su cuerpo menudo de unos 50 kilos de peso me resultaba fácil de manejar. Abrí como pude la puerta trasera del 2 caballos y lo coloqué tumbado en los asientos posteriores. Cuando me senté delante y arranqué el vehículo, vi que me encontraba completamente empapado. En apenas 2 minutos que había tardado en colocar al abuelo en el coche, la fuerte lluvia me había calado hasta los huesos y apenas se veía nada por delante del parabrisas con tan espesa cortina de agua. El camino sin asfaltar se había tornado en un barrizal y los estrechos neumáticos del vehículo amenazaban con patinar o quedarse atascados. A los pocos minutos, y a golpes de acelerador, llegué a la altura de la Casa de las Almas. Entre la lluvia y los truenos, los relámpagos y la oscuridad reinante, mi mente, ya afligida por la situación del abuelo, comenzó a divagar, y una extraña y poderosa energía me obligó a girar la cabeza y a mirar, casi obsesivamente, hacia el umbral de la entrada de la vieja casa. ¡Oh, no! ¿Qué era aquello que había bajo aquel pórtico de épocas ancestrales? Aquella figura alta, afilada y oscura que me observaba con una cara sin rostro. ¡No! Era la sombra de la Casa de las Almas. La sombra de la muerte. El miedo y el instinto me hicieron acelerar el vehículo con demasiada brusquedad, consiguiendo que el embrague se pasara de vueltas y el vehículo patinó y se salió del camino, chocando estruendosamente contra un árbol ubicado a una decena de metros de la casa. El choque fue tremendo y el morro del vehículo quedó totalmente arrugado. Sin embargo, pude salir con facilidad y en unos segundos me encontré allí fuera, erguido al lado de mi coche, observando la situación con inusitada parsimonia, como si aquello no fuera conmigo. La lluvia, de repente, había cesado y en su lugar una espesa niebla y un silencio total se habían apoderado del camino. Entonces lo vi, allí de pie, al otro lado del coche. Era mi abuelo,
inmóvil y mirando hacia la casa. Una extraña sensación se apoderó de mí cuando volvió su cabeza y me miró. Abuelo, ¿estás bien? ¿Ya te has recuperado? Gonzalo, mira, nos están esperando. Mi abuelo levantó su brazo y señaló hacia la casa. Allí, entre la niebla, se observaban varias figuras, varias personas que parecían moverse lentamente. Incluso daba la sensación de que se estaban acercando hacia nosotros. No pude comprender lo que estaba ocurriendo hasta que, instintivamente, miré hacia el interior del coche. Allí, en el asiento posterior, envuelto en la manta, seguía el cuerpo de mi abuelo, inmóvil e inerte. Y delante, ¡oh cielos! ¡No es posible! Delante se encontraba mi cuerpo, atrapado y aplastado por el salpicadero y con la cabeza totalmente ensangrentada. ¡Oh! ¡No! ¡No quiero morir! ¡No quiero morir! ¡No quiero irme todavía! Gonzalo, es la hora. Nos esperan en la casa de las almas. Irremediablemente, seguía la figura de mi abuelo, que caminaba lentamente hacia la casa. Al fin pude distinguir, entre la niebla, las figuras de los que venían a buscarnos. Eran mis padres. Ellos no caminaban, parecían flotar a escasos centímetros del suelo. En su rostro pálido no se contemplaba expresión alguna, tan solo un rictus inerte e inexpresivo que delataba, consecuentemente, el destino que también me esperaba a mí dentro de aquella casa. Y aunque ya estaba muerto, una terrible sensación se apoderó de mí. Un horrible presagio de futuros padecimientos y sufrimientos, a unos niveles que trascendían del plano físico, cuando miré hacia el umbral de la casa de las almas y observé aquella otra figura que nos estaba esperando. Un ser sin rostro y de cuerpo oscuro que nos miraba fijamente. De repente, con un grito gutural y expandiéndose como un gran halo de humo, se abalanzó sobre nosotros y nos engulló en su terrible oscuridad hacia el interior de la casa de las almas.